personajes importantes que aportaron no solamente cuestiones científicas a la oralidad, sino también a la ciencia jurídica. Me refiero a Marco Tulio Cicerón y a Marco Fabio Quintiliano. Me quiero referir al primero. Para empezar, Marco Tulio Cicerón fue uno de los principales senadores romanos, que defendió siempre la causa republicana y que escribió un libro llamado Tratados de Oratoria, cuyo libro es un conjunto, una serie de técnicas que se le da al estudiante el estudiante de la ciencia jurídica, de la jurisprudencia, para que pueda enfrentarse ante un juicio oral. Y posteriormente, el segundo más importante de la enseñanza de la oratoria dentro de los abogados, lo encontramos con Marco Fabio Quintiliano. Marco Fabio Quintiliano es el autor del libro más antiguo de enseñanza a los políticos. Fue el libro más antiguo de manual de oratoria, llamado Institutio Oratore. Así se llamaba su libro, que es una compilación, es una serie de libros donde da una serie de consejos, de técnicas, a una serie de cultura que debe tener todo orador, toda persona dedicada a la actividad pública que vaya a utilizar la palabra. En los primeros capítulos, Marco Fabio Quintiliano empieza a hablar de los elementos básicos de la oratoria forense. Empieza a dar las técnicas básicas, desde cómo pararse en público, desde cómo utilizar la voz, desde cómo manipular la inteligencia sensorial de los oyentes, desde cómo comprender la propia psicología de cada uno de los oyentes o cada uno de los escenarios que te vayas a enfrentar como abogado o como hombre de la política. Después, en el libro 10, exactamente, que es el libro más consultado para los oradores jurídicos, es un capítulo 100% dedicado para la enseñanza de la cultura en el orador, en el cual resalta que toda persona dedicada a la actividad pública debe ser una persona educada dentro de los conocimientos básicos de la cultura griega y la cultura romana. Debe ser una persona educada que comprenda su mundo y una persona que, no, como diría el maestro José Muñoz Cota, no solamente devore libros, sino que devore bibliotecas. Resalta la importancia dentro de la cultura del orador. Decía una analogía del maestro Quintiliano: para ser carpintero, primero hay que tener la madera. Para ser orador, primero se necesita tener cultura. Y este libro, y la última parte de Institutio Oratore, trata de una serie de consejos que le da al hombre que se va a dedicar a la actividad política, que tiene que ver con conducta, imagen, forma de hablar, con quién sí y con quién no relacionarse. Y todo un sinfín de consejos para las personas que van a dedicarse a la política. Dicho manual, dicha obra, es utilizado por los hombres que son de las universidades de Estados Unidos, que se forman en la ciencia política. Quintiliano es el manual perfecto y el manual más antiguo para los oradores, para los juristas y para los políticos, cosa que en la actualidad lo hemos olvidado. ¿Sí? Posteriormente, me he de referir, se me está olvidando también con el mismo Cicerón. Cicerón tiene un libro llamado Discursos Judiciales de Defensa, que son los primeros discursos jurídicos de los primeros juicios orales en Roma. Pasándome a la tercera ala de la cultura occidental, he de referirme a la cuestión judío-cristiana. La base de la cultura occidental son tres: los que venimos de Grecia, los que venimos de Roma y los que venimos de los judío-cristianos. ¿Acaso no? Ya lo dije, los cristianos, los judíos, están basados en sus libros sagrados, cuyos libros se describen completa oralidad. ¿No acaso el cristianismo estaba fundamentado en la comunicación de las enseñanzas orales, las enseñanzas de Cristo a través de la oralidad, hasta que después, por influencia de los helenistas, tuvieron que transcribirlo para conformar la Biblia? ¿Sí? Ahora bien, después de dar esta maraña de introducción en cuanto al mundo antiguo, he de referirme más a siglos más inmediatos a nuestra era. Me he de referir que la oratoria no solamente en un principio fue un lujo para unos cuantos en cuanto a la enseñanza, también fue un motivo de cambio social. La oratoria es responsable, la comunicación oral es responsable de los cambios sociales de nuestra cultura.
¿No acaso la Revolución Francesa de 1789 fue hecha con oralidad? Fue hecha a través, es verdad, de enciclopedistas que formaron todo el pensamiento liberal, como Rousseau, como el propio Montesquieu, etcétera, etcétera. Pero si no hubiera sido por los tribunos, si no hubiera sido por los oradores que defendieron estas teorías dentro de la Asamblea Francesa, entonces esto no hubiera sido posible. Conocemos personajes como Robespierre, como Marat, como Diderot, etcétera, 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 que defendieron este tipo de liberalismo dentro de la Asamblea Francesa, cuya asamblea es la liberación de las dos corrientes políticas que hasta la actualidad están viviendo, que es la famosa derecha y la famosa izquierda. ¿Sí? Y esto se hizo a través de oralidad. ¿No acaso en 1777, con la independencia de los Estados Unidos, que fue un acontecimiento importante para la cultura occidental, porque significó el nacimiento de la nueva ciencia jurídica, hermanada con la ciencia jurídica francesa? ¿No acaso se hizo a través de oralidad? Al igual que la Revolución Inglesa y todo un sinfín de revoluciones que se hizo durante el decimonónico y el siglo XVIII, todo fue con oralidad. Toda revolución tiene que ver con discursos, toda revolución tiene que ver con liderazgo político o liderazgo social. Todo fue hecho con discursos y con oralidad. Ahora, también se hizo en procuración de justicia. ¿No acaso los más grandes famosos juicios de la historia fueron orales? Ya me brinqué la cuestión del cristianismo, lo vuelvo a retomar. ¿No acaso el proceso de Cristo fue oral? El maestro Bourgois tiene un libro llamado así, El proceso de Cristo, un libro que escribe en el que analiza jurídicamente cuáles fueron las violaciones que se le hicieron a Jesús durante su proceso en el que enfrentó ante el Sanedrín. ¿Sí? Y el maestro Bourgois analiza una serie de violaciones que se le dan y por lo tanto la manera en que tenía que ser absuelto. Por documentos apócrifos, no, es decir, documentos no reconocidos por la Biblia, sabemos que Jesús tuvo un abogado. ¿Quién de aquí sabía que Jesús tuvo un abogado defensor? ¿Quién de aquí sabía que Jesús tuvo una persona que lo representó, cuya persona también pronunció discursos en defensa